Hola, soy Juan David Correa y hoy es jueves 17 de abril, jueves de cambio. De este jueves en adelante leeré para ustedes y comentaré las columnas que aparecen en la revista Cambio, que además les pido visitar. La de hoy se llama Artistas, Artesanos y Creadores en la Consulta Popular. Hubo un tiempo en el que los artistas, creadores, gestores, artesanos, trabajadores manuales de la gastronomía, del turismo, de las culturas, entre muchos otros, contaron con una fuente de recursos para cubrir su seguridad social. Era un tiempo en que la dignidad y la memoria del país importaban, pues se entendía que gracias a ese acervo de lenguas, plantas, sensibilidades, ideas, imaginación, saberes, oficios, expresiones artísticas y gestión cultural, existíamos en el mundo. Era un tiempo en el que ya habíamos comenzado a existir también como el país más violento del mundo. Cocainalombia, el paraíso de narcos y de tantas ideas también culturales que nos convirtieron, gracias a la ceguera de parte de las clases políticas, empresariales y algo del establecimiento cultural, en un país de avivatos, de corruptos, a la par de una pequeña minoría de supercultos. Una narcocultura, en todo caso, que nos expresó en su arquitectura, en sus gustos, en sus usos y en sus costumbres, en su manera de arrasar con todo y de no reconocer a nadie. O una clase ilustrada que aprendió a vivir de la sensibilidad con los demás y la violencia, pero encerrada en sus privilegios. Con la creación del Ministerio de Cultura en 1997, mediante la Ley 397, los artistas, artesanos y trabajadores culturales, por nombrarlos a todos de alguna manera, contaron con una pensión vitalicia que tenía fuentes de financiación específica y los correspondientes estudios del Ministerio de Hacienda. Y digo que era una ilusión porque eso jamás se concretó. No tengo idea, ahora lo digo, de si alguien en 6 felices años pudo obtener una pensión así, que provenía del 10% de la estampilla Procultura y que gracias a la Ley 666 de 2001 contó además con la creación de una cuenta para el recaudo a través de las alcaldías y gobernaciones que jamás se reglamentó e hizo imposible su buena implementación. Y aquí mi primer comentario. No lo sabía entonces cuando escribí la columna, pero ahora sí lo sé. Jamás se reglamentaron esos dos artículos y por eso jamás se implementó ese servicio social o esa seguridad social para los artistas en Colombia. Y cuando se creó mediante la ley 666 de 2001 la cuenta, esto puso en muchos aprietos a gobernaciones y alcaldías porque no se sabía la destinación, porque no se podían poner de acuerdo en quién era o quién no era artista o sabedor y cómo se podían repartir esos recursos y porque ellos mismos no entraron en comunicación con los fondos de pensiones para hacer de alguna manera la creación de este estatuto para los artistas. La buena noticia es que aquí hay una propuesta y ya hay un trabajo adelantado en este gobierno. Y continúo, digo 6 años porque entonces llegó 2002 y la promesa del arrasamiento se hizo realidad. Con dicha profecía cumplida, comenzó a sepultarse hace 22 años, en 2003, la vida digna de artistas, artesanos y trabajadores culturales colombianos. De un tajo, el Ministerio de Cultura sacó a más de 500 trabajadores y funcionarios de planta. De un tajo, el Ministerio de Cultura de esa época sacó a más de 500 funcionarios de planta. De un machetazo, como era usual en esa época infausta de aserradores humanos, se sepultaron los cargos de la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo. De un solo planazo se derogaron los artículos 31 y 32 de dicha ley, a los que nos hemos referido, dejando sin condiciones de salud, pensión y riesgos profesionales a cientos de miles de personas que, como hemos insistido en estos años en la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, son los encargados de darle sentido histórico e identitario a esta nación imaginada que no ha terminado de entender con la profundidad necesaria que su mayor potencia es la vida. Somos el segundo país más biocultural en diversidad del orbe. Al
Al derogar este artículo, ese 10% que le correspondía a la seguridad social de artistas, artesanos y gestores culturales quedó al garete. 14 años después, en 2017, al reglamentar el artículo segundo, numeral 4 de la ley 666 para la creación de los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, mediante el decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017, dichos recursos quedaron destinados, sí, a los trabajadores de las culturas, artesanos y artistas como un ahorro al cual podían aspirar, pero sin ninguna garantía, porque no tienen de alguna manera la manera de demostrar con sus certificados si lo son o no lo son y entran en esta especie de laberinto burocrático del que nunca salen. La sociedad colombiana se acostumbró entonces a ver a sus artistas, artesanos y trabajadores de las culturas como fracasados, en un mundo de color naranja donde solo triunfaban los emprendedores más fuertes. La justicia social, que podía comenzar su discusión en la reforma laboral que hundió el Congreso de la República sin siquiera discutirla hace unas semanas y sin pensar en las consecuencias sobre la música que ellos mismos oyen, los libros que poco quizás leen, las obras que cuelgan de sus salones, la comida que de vez en cuando reconocen, el poder de los chinchorros guayú que penden en sus azoteas, la riqueza de quienes saben, imaginan, entienden y conocen su territorio, o el saber que entrañan los miles de festivales culturales populares en los cuales también ellos hacen sus campañas políticas, quedó una vez más sin la posibilidad de incluir a quienes tienen la verdadera llave para la pregunta que se hacen hoy cientos de millones de personas en el mundo, y es ¿qué es lo que compartimos como humanos y por qué es importante querer, cuidar y tener afecto por ello? Es la cultura, y no hay necesidad de decirle estúpido a nadie como hizo el presidente Bill Clinton hace ya 20 años diciendo que lo único que importaba en este mundo era la economía y la plata. La Asamblea Nacional por la Reforma a las Leyes del Arte y la Cultura es un grupo con más de 10.000 miembros que se constituyó cuando se iniciaba la campaña presidencial de 2022, esto es en 2021, y tiene en su poder una propuesta fundamental para que quienes trabajamos desde y por las culturas, las artes y los saberes colombianos apoyemos la consulta popular que está promoviendo el gobierno y una reforma que incluya la creación del Consejo Nacional de Seguridad Social Especial para los actores culturales colombianos y el Fondo de Apoyo a la Seguridad Social Especial de los actores culturales colombianos. Con la creación de este consejo, las más de 22.000 personas que contestaron sobre sus ingresos y situación económica en la base de datos Soy Cultura, que los invito además a visitar si son artistas, gestores, artesanos, métanse a esta base de datos, inscríbanse, eso lo reconoce como gestores culturales en Colombia, del Ministerio de Cultura, Artes y Saberes, podrían aspirar, como otros cientos de miles que estamos seguros que existen, a tener una vejez digna por su calamitosa situación. A la pregunta por su asignación y derechos salariales, 5.300 personas reciben menos de 500.000 pesos mensuales y 4.400 no reciben ingresos. Eso contestaron. Esto no quiere decir que no puedan vivir o sobrevivir de otros oficios que nada tienen que ver con su verdadero ser, sentir y su verdadero aporte a la sociedad, que es el arte. Pero no viven del arte, viven de otras cosas. Un 48.5% no cuenta con ningún régimen pensional, un 42% está en el Sisbén y el 20% restante está en el régimen contributivo. El 71.3% de esas personas son cotizantes y solo un 28% es beneficiario. Cada tanto asistimos en Colombia al llamado de urgencia de una gran actriz que no tiene con qué comer, de un escritor retirado de sus cuarteles de invierno padeciendo una enfermedad, o un artesano notable muriendo en la inopia por no contar con las condiciones mínimas para su vejez. Una sociedad se conoce por cómo trata sus culturas y a sus saberes. Celebramos los triunfos merecidos de nuestros artistas más connotados internacionalmente en el mundo, y ya discutiremos sobre eso en otra columna, pero nos estamos olvidando de la calamitosa situación de miles de artistas, sabedores, creadores colombianos que terminan su vejez mal pasando los días. La buena noticia de todo esto es que el Ministerio
ya entró y fijó una fecha el 23 de abril para una mesa con el Ministerio de Trabajo para discutir por fin el Estatuto del Artista. La buena noticia es que durante estos años que pasaron, tuvimos reuniones con sindicatos, organizaciones distintas a esta asamblea para entender que el tema de la seguridad social es neurálgico para el sector o los sectores de las artes, las culturas y los saberes del país. Por ello, la propuesta, además de la derogación de los artículos que consignan el uso y la financiación de la anualidad vitalicia BEPS, al no representar el verdadero trabajo de los artistas, artesanos y trabajadores culturales, quiere volver al espíritu, no para leguleyos, de decretos como el 2166 de 1985, en el cual se habla del Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano. ¿Por qué se nos olvidó eso? Y el 214 de 1988, que crea sus estatutos para que se determine quiénes pueden aspirar a la seguridad social cuando acrediten más de 20 años de trabajo certificado nacional, regional o internacionalmente por entidades públicas o privadas, para así poder aspirar a una pensión vitalicia a partir de los 65 años para los hombres y mujeres, sobre un salario mínimo al haber cotizado al menos 52 semanas de pensión, entre otras posibilidades que están en la propuesta. No puede ser que por no poder ponernos de acuerdo en definir quién es un artista, un artesano, un sabedor, porque eso nos parece demasiado complicado, entonces no podamos discutir la seguridad social de la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Porque la falta de reconocimiento es uno de los grandes temas de la sociedad colombiana. Los derechos de los artistas, cultores y sabedores deberían estar hoy en el corazón de la propuesta de la consulta popular con una simple pregunta a los colombianos. ¿Qué es esta? ¿Estaría usted de acuerdo con que la seguridad social se garantice para los artistas, artesanos y trabajadores de la cultura en Colombia? Creo que pocos dirían que no. A lo mejor me equivoco, pues hace ya 22 años tuvimos una respuesta negativa. Y por eso conviene no olvidar. Hasta la próxima. Chao.